que estaba, como recordáis, la semana pasada estuvimos hablando de algunas, hemos empezado a hablar de algunas de las características de Dios. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de que Dios es perfecto. Las otras semanas estuvimos hablando de algunos de los argumentos que los creyentes de la Iglesia han usado por siglos acerca de la existencia de Dios. Y la semana pasada, pues dentro de estas características de Dios, que no atributos, que ya hablaremos sobre los atributos de Dios, una de esas características es que Dios es perfecto. Que Dios es perfecto, como vimos la semana pasada, vimos en Mateo capítulo 5, en el versículo 48, y después vimos que el diccionario dice que perfecto es aquello que está completo, que no le falta nada, y Dios está completo, a Dios no le falta nada. Si a Dios le faltara algo, no sería Dios. Por lo tanto, vemos que Dios es perfecto y vimos algunas de las cosas que nos dice sobre las Escrituras que son perfectas. Por ejemplo, vimos que las obras de Dios son perfectas, que los caminos de Dios son perfectos, que la palabra de Dios es perfecta y que la voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena. Eso fue un poco el resumen de lo que vimos la semana pasada. Otra de las características que solamente Dios tiene, es que Dios es único. Dios es único. No hay nada ni nadie que se pueda comparar con Dios. Ponerme a alguien, decirme, fulanito, nadie, nada, hoy hay un programa, yo no lo he visto, no sé si vosotros lo habéis visto, hay un programa en la primera cadena, creo que es la primera cadena, que es el personaje más importante de la historia de España. Es un programa que viene de otros países, en otros países lo están haciendo. La persona más importante de la historia de España. Y es interesante el programa, porque te ponen a Cervantes y te ponen por ejemplo, a un presentador de televisión o a un periodista, ¿no? Que tiene que ver. Entonces, yo no he visto el programa, pero sé porque lo he escuchado y se está hablando yo no sé cuánto tiempo va a durar el programa, pero es curioso, ¿no? ¿Qué manera tenemos nosotros para ver quién es la persona más importante de la historia de España? Pues pon a cualquiera al lado de Dios, desde Unamuno, Cervantes, Quevedo, cualquiera al lado de Dios y nadie se puede comparar con Dios. Absolutamente nadie se puede, y vamos a ponerlo todo junto. Nadie se puede comparar con Dios. No hay nada. Por eso en ese sentido Dios es único, porque Dios es incomparable, Dios es inimaginable. No hay nada ni nadie que pueda hacerle sombra. Entre los hombres no hacemos sombra, pero nadie puede hacer sombra a Dios. Solo Él es Dios. Solo Él es Dios. Mira lo que dice en Deuteronomio, capítulo 3, versículo 24. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 24. ¿Quién lo puede leer? Deuteronomio 3, 24. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Fijaros que está diciendo aquí, en esa oración Moisés está diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, con todo lo que él vemos que hizo en el desierto. Y dice, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Y te pones a mirar, te pones a pensar, y como hemos visto, absolutamente nada ni nadie hace las obras que Dios puede hacer. Pero no solamente lo vemos aquí, mirad lo que dice en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. ¿Quién lo tiene? Segunda Samuel 7, 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú,
ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Muy bien. Es interesante porque el versículo que hemos leído antes es una oración de Moisés. Aquí es una oración de David. Parece que estos dos hombres de Dios, cuando oraban, no solamente oraban al Señor, aquí también el dolor de cabeza, sino que oraban en profundidad, conocían a Dios y adoraban, oraban y declaraban, digamos, quién era Dios, los atributos de Dios, la perfección de Dios, el ser de Dios. Aquí está diciendo, tú te has engrandecido a Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído. No hay Dios fuera de ti. No lo hay. Esto lo está diciendo David. Hemos visto que lo dice también Moisés. Y en Jeremías, en el capítulo 10, Jeremías, capítulo 10, versículo 6, leemos. Jeremías 10, 6. ¿Quién lo tiene? Jeremías 10, 6. No hay nadie como tú, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Muy bien, otra declaración, en este caso de Jeremías, impresionante. Y los tres coinciden en decir la grandeza de Dios, que no hay nadie que se pueda asemejar a Dios y que Dios es el ser más grande. Es decir, Dios es único. Dios es único. No hay nada ni nadie, por eso la palabra de Dios nos habla también tanto acerca de la idolatría, nos habla tanto de cómo el hombre siempre ha querido ser como Dios, etc. Porque no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda ser como Dios. Pero hubo uno que quiso hacerlo. Hubo uno que quiso ser como Dios. Vamos a Isaías capítulo 14, versículos... Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Quien lo tenga lo puede leer. Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Muy bien. Esta es una profecía que tiene que ver con un rey, con el rey de Babilonia, con un rey terrenal, con el rey de Babilonia. Pero como tantas otras profecías, tiene una doble vertiente. Aquí no solamente porque es imposible lo que está diciendo aquí del rey de Babilonia, es imposible que sea un ser humano. La Iglesia siempre ha entendido, en este texto, siempre ha entendido que aparte de la referencia al rey de Babilonia, está hablando completamente de otro ser, porque es imposible que un rey tenga estas características. Si vemos el capítulo anterior, el capítulo 14. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué rey de Babilonia está hablando aquí Isaías? Está hablando de Satanás. Está hablando de Satanás. ¿Qué aprendemos aquí acerca de Satanás? Que de su propio corazón pecó. Que de su propio corazón pecó. No fue inducido. No fue tentado por nadie. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Allí levantaré mi trono. Se hizo semejante a Dios, o se creía semejante a Dios. La respuesta de Dios, versículo 15, Matú, derribado eres hasta el Seol, a los lados de la vida. Fijaros, hermano, que esta es una descripción súper importante acerca del origen de la rebelión de Satanás con los ángeles caídos. Aquí nos dice el motivo. Aquí nos dice el motivo. Y el motivo, como está diciendo Pepe, tiene que ver con el orgullo del diablo. Con el orgullo. Aquí encontramos una descripción tremenda. Decía, en tu corazón subiré al cielo. Al cielo. En lo alto, junto a las estrellas. Esta es una descripción también a los ángeles, porque sabéis que la Escritura también habla de los ángeles como estrellas.
junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y fijaros lo que dice, y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Es decir, Satanás no quiso de alguna forma destronar a Dios. Satanás no quiso quitar a Dios de en medio. Él sabía que era imposible hacer eso. ¿Qué es lo que quiso Satanás? Ser igual. Ser co-Dios. Ser co-gobernador. Ser el sentarse al mismo trono, al lado del trono, en otro trono, y gobernar. Y ser el que los ángeles dicen la alabanza, la adoración, etcétera, como lo hacían con el Señor. Ten cuidado que te va a cerrar la meta. Muchas gracias, Paco. Entonces, fijaros que una de las cosas que encontramos aquí en este texto es que la palabra de Dios nos dice que Dios es único, nada más. Pero hubo alguien que lo desafió, hubo alguien que quiso ser igual a Dios. Y en el texto tú ves que desprende, que huele continuamente a orgullo, a soberbia. Este quiso ser igual, exactamente igual. No se conformó con ser el lucero del alba de la mañana, no se conformó con ser un ser luminoso, perfecto, no se conformó con ser bello, no se conformó con estar al lado de Dios, no se conformó con ser alguien muy especial, quiso ser igual a Dios. Hay gente que por muchas cosas que tiene, por muchas cosas que Dios les da, por muchas bendiciones que Dios les da, quieren más. Y gente que se comparan con otros, que se comparan con otras personas, y tú dices, pero si Dios te ha dado a ti un montón de regalos y un montón de cosas, no te compares con otros, pero quieren también. La ambición. de subir. Sí. Iba a decir, me estaba acordando de la torre de David. También querían subir arriba, dice la torre y persiguió con ella. Sí. Porque querían subir arriba del palacio. Sí. Así que fijaros, hermano, que Dios es único, pero hubo uno que quiso ser como Dios, y todos sabemos cómo acabó. Pero no solamente hubo uno que quiso ser como Dios, habrá otro que querrá ser como Dios. Mirad lo que dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Quien lo tenga lo puede leer. Bueno, capítulo 2, del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. No, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, ¿qué aprendemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Hemos visto uno que quiso ser como Dios y está destinado al fuego eterno. Vendrá otro que querrá ser Dios. Y vendrá otro en el futuro, que quién sabe si aún no está viviendo ya, pero vendrá otro en el futuro que querrá ser como Dios. ¿Quién es este? El anticristo. El anticristo, el hombre pequeño, el inicuo, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto la palabra de Dios pone varios calificativos para este ser, el anticristo. Y es interesante, aquí el apóstol Pablo hizo una labor inmensa en la iglesia en Tesalónica. Hubo un grupo de personas que se convirtieron en Tesalónica. Él está durante varias semanas en Tesalónica,
enseña lo sucinto durante ese tiempo, no tiene más, no se lleva 3 meses, no se lleva 2 años, lleva un poquito de tiempo allí predicando, y cuando sale de la iglesia tesalónica, al cabo de un tiempo recibe una carta diciendo que en la iglesia había ciertos problemas con la escatología, ciertos problemas con la segunda venida de Cristo. Algunos pensaban que Cristo iba a venir ya y habían dejado sus trabajos, sus negocios y vivían costa del resto de la iglesia, porque habían dejado su trabajo, y le escriben a Pablo diciendo que le enseñe un poquito más sobre la segunda venida, ¿no? Y Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Y esa primera carta, como todos vosotros sabéis, en casi cada capítulo habla de la segunda venida, en casi cada capítulo. Y después del capítulo 4, capítulo 5, habla del arrebatamiento. Habla del arrebatamiento, el rapto, de lo que va a ocurrir. Pero pasa el tiempo y todavía hay algunas cosas que no están muy claras, a pesar de lo que Pablo ha escrito. Y vuelve a escribir esta segunda carta. Más breve, va un poquito, porque la otra tampoco es popular. Escribe un poquito más y entra un poquito más en detalle. Y le está diciendo Pablo a esta iglesia en Tesalónica, que él ha fundado con el equipo misionero, ojo, que vendrá, ahora no. O sea, ustedes están tranquilos, que ahora no, en la iglesia no va a entrar ningún anticristo, donde estáis vosotros no, pero hay que saber que el día de mañana vendrá uno que querrá ser como Dios. Y le está advirtiendo, cuidado con los que dicen que no pasa nada, cuidado si alguien os conturba por palabras o como si fuese carta nuestra, cuidado, no va a pasar nada a alguien, o falsas enseñanzas con respecto a la segunda venida. Pero tenéis que saber que llegará un momento en que se va a levantar y además lo relaciona con la apostasía, es decir, la gente que va a dejar la iglesia, la gente que va a dejar los caminos de Dios, y se va a levantar el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y fijaros que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, llegará un momento, hermano, en lo que conocemos como la doctrina de la segunda venida de Cristo, llegará un momento en que una de las cosas que va a ocurrir es que el pueblo de Israel levantará el templo. Se hará el templo, sabéis que el templo está levantado, lo que conocemos hoy como la mezquita de Omar, en ese lugar, que también fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí está levantado esa mezquita. Llegará un momento en que el pueblo de Israel levantará el templo. No sabemos cuándo. Ya hay muchas señales en el que vemos que el calendario profético de Dios se está acercando. Pero eso es una señal. En el momento en que veamos la construcción del templo, podemos decir, esto está súper calentito. Esto está ya hirviendo. En el momento en que se vaya a construir, y de hecho hay lugares en Estados Unidos y en el propio Israel que se están haciendo vestimentas sacerdotales, que se están haciendo las cortinas, eso son cosas que se saben, ¿no? Hay maquetas que se están haciendo, se están estudiando la genealogía, como los judíos son tan así, la genealogía de los levitas y tal, para ver quiénes son los descendientes para ocupar el cargo de sacerdotes y levitas, etcétera, etcétera. Llegará un momento en que se hará el templo. Y Israel, todo su centro de atención religioso volverá al templo. En ese tiempo ocurrirá lo que dice la Escritura, donde habrá un líder mundial. Por cierto, déjame deciros, y lo que os gusta leer las noticias, los periódicos y tal, lo sabéis, cada vez hay más voces que reclaman un líder mundial. Cada vez hay más voces que reclaman, por ejemplo, en Europa, que haya un presidente de Europa, o un ejército europeo, no un ejército que se está viendo por diversas voces de que un gobierno centralizado, con un ejército centralizado, con autonomía en todas las políticas con respecto a cosas de tipo social, carreteras, etc.
que un gobierno que lo controle todo. Pero no solamente en Europa, un gobierno que lo controle todo en todas partes del mundo. Eso se van dando, cada vez se va acercando, yo no sé si nosotros lo veremos, pero son los pasos que se están acercando. Entonces llegará un momento en que la disputa que hay entre los árabes y los israelitas, que llevan tantos años entre los judíos, esa pelea continua, esa lucha continua, esas guerras continuas, matanzas continuas, esa inestabilidad política que hay en Medio Oriente, que nadie sabe meter, mira que se levantan líderes, mira que se han juntado a veces, el presidente de Estados Unidos no sé cuántas veces se habrá juntado con el presidente de Israel, más el presidente de la Autoridad Palestina, se han llegado a acuerdos de paz, pero cuando pasa un tiempo vuelven a saltar, etcétera, etcétera. Eso está enquistado, eso no hay solución, está enquistado, porque cada pueblo quiere los judíos dicen, está en nuestra tierra. Y los árabes dicen, no, esa es nuestra tierra, aquí llevamos 2000 años, y el otro dice, pero nosotros no lo dio Dios. Entonces, estamos en una situación realmente que no acaba de salir. Llegará un momento en que habrá un líder mundial y en un tiempo determinado ese líder mundial habrá conquistado la paz, y habrá unido a esos pueblos, y habrá una paz mundial, y será reconocido, y todo el mundo lo aplaudirá. Y la Escritura nos dice que llegará un momento, más o menos a los 3 años y medio, llegará un momento que dará su verdadera cara. Y una de las cosas que va a hacer es entrar en el templo, como entró Antíoco Epífanes en los tiempos de Babilonia. Llegará un momento que entrará en el templo y se hará pasar por Dios. Y se hará pasar por Dios. En el sentido de que querrá que todo el mundo lo adore. Todo el mundo lo adore y todo el mundo le alaba. Entonces, cuando un líder político a nivel mundial que tiene poder sobre las armas, que tiene poder sobre los ejércitos, que tiene el poder sobre el control de todo absolutamente, se entra en el templo, se hace pasar por Dios, quiere ser como Dios, lo que va a recibir es la adoración del Dios. ¿Por qué? Porque querrá, como dice el texto, haciéndose pasar por Dios. Como pasó con Satanás, que quiso ser igual a Dios. Por lo tanto, fijaros que una de las cosas que nos dice las Escrituras es que si miramos al pasado, el diablo quiso ser como Dios, y si miramos al futuro, el anticristo querrá ser como Dios. Se repite la jugada. Los dos sabemos cómo terminó. El diablo, el Señor lo echó del cielo y ahora está aquí en el aire, es el príncipe del aire, de la potestad del aire, ¿no? Y digamos su confinamiento es en el aire y en la tierra, y su fin es el azufre, la eternidad en el infierno, separado de Dios. Pero es que este también, esto yo no lo sabe, pero sabemos que va a acabar mal. Este anticristo va a acabar, y él y su profeta, la bestia, van a acabar mal. Los dos han querido pasar por Dios, y los dos van a acabar mal. Uno ya ha acabado, y seguirá todavía peor, y este también. Así que fijaros, hermanos, que cuando la Escritura nos dice que Dios es único, literalmente es eso. Dios es único. Adiós, Lili. Dios es el único que es incomparable, inimaginable, el único que no se puede comparar absolutamente con nada. ¿Amén? La palabra de Dios a veces de que el Señor contiene a la vanagloria. El que quiere llega más alto y el que cuando llega le pone la vanagloria diciendo. Sí, muy bien. Que eso es lo que la Biblia dice. Digamos, como hace como la boda. Cuando yo te llega a ti, entonces va, pero no vayas tú por tu cuenta. Sí. De hecho, fíjate que hay casos en la Escritura, se me viene a la mente el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor se creyó, estaba aquel día viendo todo y dice, esto lo he hecho yo, y al final el Señor le mandó
una locura en el que se fue al campo, se le crecieron las uñas, creció el pelo, comía las cosas del campo y estuvo 7 años así, con la razón perdida, porque él pensaba que todo su reino tenía que ver con él, con lo bien que lo hacía. Eso es lo que hace el orgullo, eso es lo que hace la vanagloria, eso. Pero el caso de Nabucodonosor es diferente, porque Nabucodonosor no quiso ser igual a Dios. Nabucodonosor, igual que tantos otros, se creyeron llenos de orgullo que era por su capacidad. En el caso del diablo y en el caso del anticristo es que se van a creer, que van a ser igual que Dios, para recibir la adoración que solamente merece Dios. Y déjame decir una cosa que todos vosotros sabéis: Dios no comparte su gloria con nadie. Dios comparte su amor, Dios comparte todo, pero su gloria no la comparte con nadie. Solamente es la gloria. Ni la adoración. Ni la adoración. De hecho, fíjate tú lo claro que se ve con la tentación del diablo, con Jesús, ¿no? Todo esto te daré si postrado me adorarás. Y el propio Jesús tiene que cortar las alas. Porque, exacto, era lo mismo. El querer que lo adorase. Es que hay se me acaba de venir a la mente. La mezquita de Omar, dentro, en el lugar principal, que es lo que se encuentra. La piedra del levantamiento de Mahoma. Teóricamente, donde Mahoma subió al cielo. No dice ascensión, dice levantamiento, es lo que dicen ellos, los musulmanes. Y está usurpando el puesto de Cristo. Porque los dos, uno ascendió y otro levitó. Y además en un sitio sagrado, como es el sitio donde tiene que estar levantado el templo. Entonces, ¿hasta qué punto este Mahoma es un anticristo? O un antitipo de Cristo. Es interesante, Particularmente, Pepe, esa es una buena cuestión. Esa es una buena cuestión. Particularmente con lo que yo entiendo de la Escritura, y si nos vamos a Primera de Juan, por ejemplo, todo lo que enseñe que Cristo no es Dios es el anticristo. Es el anticristo. O sea, todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne y que es Dios es el anticristo. Anticristo ha habido a lo largo de la historia cientos de personas que en la época de Jesús, por ejemplo, había mucha gente que se declaraba en Cristo y soy el Mesías en la época de Jesús. Y cada cierto tiempo lo que hace Mahoma realmente es ocupar el lugar de Cristo. Por lo tanto, encontramos claramente que es, como tantos otros, es el anticristo. El Papa hace unas funciones que solamente tiene Cristo. Por lo tanto, también podemos decir que es un anticristo, etcétera, 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 etcétera. Todo aquel que ocupa el lugar de Cristo y le despoja de su divinidad, es el anticristo. Pero son... Y de su unicidad. Puede ser anticristos menores que el anticristo grande ese que va mandando todo. Efectivamente. Es como si la palabra de Dios nos va enseñando que a lo largo de los siglos se van levantando falsos anticristos y la Iglesia tiene que estar. Hay anticristos que tienen que son muy importantes y después, digamos, hay anticristos a nivel local también, ¿no? O sea, en todo momento puede haber anticristo, pero llegará un momento en que aparecerá el anticristo por antonomasia. El anticristo, el anticristo, por decirlo de alguna forma, más importante. Y en la época cuando Juan escribe sus cartas, había un montón. Por eso Juan tiene que estar diciendo: mirad, examinadlo todo, porque vendrán muchos anticristos, y a lo mejor ya tenía anticristos. Y Juan tiene que decir: todo aquel que niegue que Jesús ha venido en carne es anticristo. Como la iglesia esta que dejaron de trabajar porque no venía el Señor. Y le dice Pablo: el que no quiera trabajar, que no coma. Porque tú tienes 5 veces en aquella época. Sí. Entonces, la iglesia siempre se ha enfrentado a anticristos.
Siempre. Siempre. Y seguirá enfrentándose hasta que aparezca el anticristo más caro para todo más. Y que nos pueda confesar si en esa época. Si es que estamos ahí, como se dice la expresión, que lo ha confesado, si estamos en esa época, porque va a ser una época súper. No, yo no sé. Pero a mí me da pena pensar en lo que damos atrás, nuestros hijos, que pasen por todo. Así que fijaros, hermano, que una de las cosas que encontramos dentro de quién es Dios, de las características de Dios, es que Dios es único. Pero no solamente Dios es único, Dios es precioso. Para ti, dime una cosa que para ti es preciosa. Algo hermoso, ¿verdad? ¿El qué? Algo hermoso. Algo hermoso, pero dime algo que para ti es Algo hermoso. para ti sea precioso. Una puesta de sol. Una puesta de sol es hermosísima, en fin. Amén. Otra cosa para ti que sea preciosa. La estrella, Las estrellas son preciosas. el firmamento. Y ahora en Precioso. verano no te digo nada. Precioso. ¿Algo más? Un amanecer, Un amanecer es precioso, efectivamente. porque se va viendo, como dice la palabra de Dios, hasta que el día es perfecto. Es como la luz de la aurora, va aumentando. Eso. Yo cuando salgo al campo y veo las flores del campo, que nadie las cuida, nada más que la mano de Dios, a mí es que nunca. Yo llegué contigo y con eso. Digo, yo muchas veces con la cartera cuando venía por la mañana, para, mira, esas flores, yo tengo que comer, esas son las que cuida el Señor. El jardinero es el Señor, porque son plantas tan preciosas y hay en el campo que nadie las cuida y lo única que son. Y forman un paisaje, y las pieles, ahí viene Los paisajes que la vea. Sí, eso es precioso. Se da una caliva ya. Sí. Dios, la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos dice que Dios es precioso. No solamente podemos decir que Dios es bello, que Dios es hermoso, nos vale, porque son palabras sinónimas. Dios es precioso. Mirad lo que dice el Salmo 36, versículo 7. Salmo 36, versículo 7. Y lo tengo, lo puede leer. Salmo 36, versículo 7. cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Fijaros lo que te dice, hermano, cuán precioso, no puede ser de otra manera. Si Dios es precioso, su misericordia es preciosa. Es preciosa, fijaros cómo lo describe. La misericordia de Dios es preciosa, preciosa. Es que la palabra misericordia va incluida con el amor, ¿no? Claro, cuando con el amor, por la gracia. La gracia, porque más preciosa que fue, como dice, de tal manera amó al mundo que ha dado a su hijo. Y es que ahí muestra un amor y una misericordia con nosotros y merece, ¿no? Sí, sí. De hecho, fíjate que aquí está diciendo, por eso, por su misericordia, los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Es decir, es una forma hermosa de decir, por eso los hombres se agarran a ti, se cobijan en ti, porque tu misericordia es preciosa. Y se esconde como las gallinas, se esconden debajo de tus alas. Y tu mano 9 dice, porque contigo está el manantial. Así que fijaros, hermano, que la misericordia de Dios es preciosa. Mirad lo que dice el Salmo 139, Salmo 139, versículos 17 y 18. Salmo 139, versículos 17 al 18. ¿Alguien que no haya leído? Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los números se multiplican más que la arena, me despierto y aumento contigo. Fijaros que hemos visto que la misericordia de Dios es preciosa. ¿Y aquí qué son preciosas? ¿Qué nos dice que es preciosa aquí? Los pensamientos. Los pensamientos. Cuán precioso me son, oh Dios, dice David,
tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y si los enumero y me pongo a contarlo, se multiplican más que la arena. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Para David, el hecho de pensar en Dios, el hecho de saber quién es Dios, el hecho de conocer a Dios, el hecho de saber que los pensamientos de Dios eran hermosos, para David eran de alabanza, eran de adoración, era de gratitud, de saber que los pensamientos de Dios, los pensamientos de muchos de sus hijos muchas veces, los pensamientos de los generales, de algunos generales que tenían a su alrededor, los pensamientos de sus enemigos, pero cuando él piensa en los pensamientos de Dios, cuán preciosos de Dios son tus pensamientos. Así que fíjate que dice que la misericordia de Dios es preciosa, que los pensamientos de Dios son preciosos, y mira lo que dice el Salmo 40, versículo 17. Salmo 40, versículo 17. Salmo 40. Versículo 17, el último versículo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Muy bien. Fijaros, hermano, que si leéis el Salmo 40 es un salmo abrumador, es tremendo, es un salmo precioso. Es un salmo que comienza hablando David de que lo está pasando mal. Lo está pasando mal. En el salmo él está contando que está de un pozo. Está hablando de que está en el pozo de la desesperación. Cuando se está en el pozo de la desesperación, hermano, es tremendo como uno pasa, está ahí, ¿no? Y alaba al Señor, argumenta contra el Señor, sabe que el Señor está ahí a pesar de ese pozo de desesperación, y él espera en el Señor y canta al Señor y alaba al Señor, y empieza, en este salmo empieza a contar, a hablar de esa liberación y cómo el Señor lo libra y tal, y termina el salmo que habiendo comenzado contando cómo está en ese pozo de desesperación, y dice: aunque afligido yo y necesitado, y no lo oculta, como a veces ocultamos nosotros que estamos mal, no lo oculta, aunque afligido y necesitado, a él le entusiasma una idea, le anima una idea, una cosa que le va a ayudar un montón. Aunque yo esté mal, Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí. Y no solamente Jehová va a pensar en mí, como consecuencia de que Jehová va a pensar en mí, mi ayuda y mi libertador está ahí, eres tú. Así que fijaros que otra de las cosas que encontramos en la Escritura es que el Señor pensará en ti, pensará en mí, pensará en mí. Cuando tú estás pasando por un pozo de desesperación, por un momento, una situación difícil, complicada, económica, de salud, familiar, matrimonial, lo que sea, te sientas, te tiras en el suelo, te arrodillas, y en ese momento tú dices: un momento, Pedro, un momento, en medio de este caos, en medio de este pozo, en medio de esta situación, el Señor está pensando. El Señor está pensando. A lo mejor yo no, porque estoy hecho polvo. A lo mejor yo no, pero el Señor pensará en mí. Y eso te alienta. Eso fue lo que le hace David, lo que dice David. Le alienta en ese momento saber que Dios está pensando en él. Mira lo que dice el Salmo 92, versículo 5. Salmo 92, versículo 5. Salmo 92, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Fijaros otra cosa que encontramos acerca de los pensamientos de Dios. Nos dice que los pensamientos de Dios son muy profundos. Muy profundos. Son tus pensamientos. ¿Quién puede entender el pensamiento de Dios?
¿Quién puede entender las inescrutables riquezas de Dios? ¿Quién puede entender los decretos de Dios? ¿Quién puede entender absolutamente a Dios? Nadie. Nadie. Los pensamientos de Dios son muy profundos. Y el salmista lo sabe. El salmista lo sabe. Los pensamientos de Dios son... Pero esto al salmista lo que le hace es adorar. Adorar a Dios, ¿no? Por los profundos que son tus pensamientos. Fíjate si son profundos, que lo ha hecho todo, lo ha creado todo, se ha revelado en la palabra y todo está dictaminado por él. Nuestros pensamientos, alguien dijo que la persona más inteligente que ha pasado a este planeta ha sido Albert Einstein. Yo no lo sé, no sé si ha sido Einstein o algunos más, pero muchos dicen que la persona más inteligente fue Albert Einstein. Yo creo que habrá mucha gente que ni conocemos. Pero la persona más inteligente nunca podrá llegar a los pensamientos profundos de Dios. Nunca podrá llegar a esos pensamientos, porque los pensamientos de Dios son inescrutables. Yo creo que el hombre en sí puede decir fulano o vengano es más grande, pero el Señor el que quiere, el más grande para el Señor es el que se arrepiente y cree. Pues fijaros que aquí encontramos también, hermanos, que los pensamientos de Dios son muy profundos. Mira este texto maravilloso, Isaías 55, versículo 8 al 9. Isaías 55, versículo 8 al 9. Y si esto no te anima, no sé qué te va a animar. Isaías 55, versículo 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Qué os parece? Que menos mal que los pensamientos de Dios no son igual que los nuestros. Menos mal. Sí, sí. Pero hay algunas veces que no entendemos sus pensamientos. La mayoría de las veces. Pero otro cree una cosa y es otra, pero Dios piensa. Este es un texto que nos debe realmente nos debe animar mucho. Porque a veces, como dice, como estamos hablando, a veces, Señor, no te entiendo. Y le preguntamos por qué, no sabemos. Pero una de las cosas que nos debe ayudar es que, aunque no entendamos, los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros, más importantes que los nuestros. Y a lo mejor en esa jugada, en ese tablero de ajedrez, no sabemos muy bien por qué yo estoy en este sitio, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Dios en ese puzzle, en ese rompecabezas, está moviendo la ficha como Él sabe, porque sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Y nosotros vemos aquí, pero Él no ve aquí, Él ve hasta allí. Él lo ve todo. Y eso nos debe decir, Señor, estoy completamente perdido, no sé muy bien, pero tus pensamientos son pensamientos mejores que los míos, más altos que los míos. Y además sabiendo que sus pensamientos para nosotros son mejores que lo que nosotros tenemos. O incluso que aspiramos. Termino con este texto, Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amén. No sé muy bien tus pensamientos son superiores a los míos, tus pensamientos son más profundos que los míos, pero también sé que tus pensamientos son para mí de paz y que tus pensamientos es para dar el fin que yo espero.
la esperanza que tengo, la fe que estoy teniendo en ti, yo sé que tus pensamientos acerca de mí son pensamientos buenos, Señor. No son pensamientos malos. ¿Puedo leerlo en la versión que tengo? ¿Qué? ¿Puedo leerlo en la versión que tengo? Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Amén. ¿Y tú, María, tú? Yo creo el mismo, no, de ella no. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para dar un porvenir y una esperanza. Amén. Amén. Ese porvenir y esa esperanza, en este caso concreto hablamos de Israel, Dios le va a dar el fin que ellos esperan. Hay un pensamiento de paz con respecto a Israel, que llegará. Hay un pensamiento de... José tenía un pensamiento y tenía otro pensamiento con respecto a él. Con Daniel exactamente igual, ¿no? Y con tanta otra gente que encontramos. Pues una de las cosas que vemos aquí, que el Señor también tiene un pensamiento de paz, de bienestar, para ti y para mí. Para ti y para mí. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y el buen pastor se encarga de dar cosas buenas. Y esta cualidad de Dios, única, preciosa de Dios, de saber que los pensamientos que tiene nosotros son pensamientos de paz, es un estímulo para nosotros, un ánimo para nosotros, que nos debe de ayudar en nuestra fe y tener paz, saber que el Dios que quiere el bien está continuamente pensando en nosotros. Así que fijaros, hermanos, que hoy hemos visto dos cualidades acerca de Dios importantísimas, que solamente Dios lo tiene. Una es que Dios es único y la otra es que Dios es precioso. Su misericordia es preciosa y sus pensamientos son preciosos. Los míos no, pero los de Él sí son preciosos. ¿Amén? Amén. Amén. Yo quiero hacer una pregunta.